Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Me alegra saludar a cada uno de ustedes y hoy vamos a aprender un poco más de la palabra del Señor. Y ya la hermana pues le dio lectura a la porción de la palabra del Señor donde vamos a estar reflexionando en ella. Y lo encontramos en el Evangelio de San Juan en su capítulo 12. Y vamos a reflexionar, a detenernos para aprender un poco del versículo 23 al versículo 32 del Evangelio de San Juan en su capítulo 12, para poder aprender un poco más de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Pensando en este texto bíblico del Evangelio de San Juan 12, 23, 32, hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, sobre el poder de la cruz. Sobre este tema quiero compartir con ustedes. Y para poder empezar a comprender el fondo de este pasaje de la palabra de Dios, tenemos que recordar una síntesis de lo que habla Gálatas en su capítulo 3 y versículo 13, para poder nosotros comprender lo que acá hay en el fondo de la palabra de Dios para atesorarlo en nuestro corazón. Y recordando lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 13, nos dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mis hermanos, conceptos tristemente infiltrados dentro del movimiento evangélico por falta de percepción. Muchos han llegado a describir de manera equivocada ciertos conceptos que no concuerdan con la palabra de Dios, afirmando de que la ley vino para salvarnos, afirmando de que los 10 mandamientos están para salvar al hombre. Y hermanos, cuando nosotros vamos al fondo de la palabra del Señor, yo creo que Gálatas le da una síntesis bien definida para que nosotros entendamos lo que fue el propósito de la ley. El propósito de la ley es para enseñarnos a nosotros quién es usted y quién soy yo. Y para comprender que la Biblia en el fondo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña y nos recuerda a través de muchos pasajes del Antiguo Testamento que si alguien falla un punto, una jota en la ley, pues tristemente falla delante de los ojos de Dios, para que nosotros entendamos por qué la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. La ley no fue dada para salvar al hombre, la ley fue dada para condenar al hombre. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, por qué razón el libro de Gálatas nos hace recordar, para poder introducirnos hoy a lo que es esta porción de la palabra de Dios sobre el poder de la cruz, para que nosotros comprendamos en qué sentido la Biblia habla que nosotros agrademos a Dios de acuerdo a todos sus preceptos y mandamientos en el Antiguo Testamento, sin equivocarnos en esencia, para que toda gloria y honra sea para el Señor. Y entonces viene la palabra del Señor y hoy quiere enseñarnos un poco sobre el poder de la cruz. Y aprendiendo un poco de la palabra del Señor, mis queridos hermanos, vamos a darnos cuenta que de acuerdo al capítulo 12 y versículo 23, nosotros vamos a encontrar una primera verdad sobre el poder de la cruz. Juan capítulo 12, versículo 23 nos lleva a una gran verdad. Noten lo que dice la palabra del Señor. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cuando nosotros vamos a aprender sobre el poder de la cruz, tenemos que comprender que la palabra de Dios revela que la cruz nos enseña una palabra bien hermosa en conexión con la gloria.
para que nosotros entendamos que la cruz y la gloria están en conexión, porque la voluntad perfecta de Dios Padre es que Dios Padre sabía que antes de crear todo lo que nosotros podemos ver y palpar, Dios ya tenía un plan específico, sabiendo que el hombre le iba a fracasar, le iba a fallar. Dios de manera antemano nos recuerda y nos enseña que tenía un plan específico para este mundo, y que su amado Hijo de manera amorosa, voluntaria, se iba a entregar por cada uno de nosotros. Y esto da gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, como en todos los pasajes que hay en el Antiguo Testamento que hablan sobre Jesucristo, sobre el Mesías, sobre el prometido, todo rindiéndole gloria, gloria y gloria. Y ahora de manera especial, específica, se viene a manifestar, a encarnar en la tierra, donde Dios Padre de manera especial también habla contundente a los hombres, a todos los que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros entendamos que en determinado momento la voz de Dios Padre se escuchó de allá del cielo. Y una de estas voces que venía del cielo es la voz de Dios Padre, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros vemos otros pasajes, también nos recuerda sobre esta afirmación. Y ahora viene el contexto de esta porción bíblica, y también nos habla de que Dios Padre también está glorificando a su Hijo, para que nosotros entendamos que el primero quien glorificó a su Hijo es Dios Padre, para que los hombres entiendan que toda gloria es para Dios, es para el Hijo, para que nosotros entendamos que Él tenía un plan diseñado para entender que el poder de la cruz solo nos revela la cruz y la gloria, para que nosotros evitemos de quitarle la gloria a Él y aprendamos nosotros a rendirle gloria y honra solo a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar, de acuerdo al versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto venía desde antes de la fundación del mundo, venía desde toda la historia del ser humano. Ahora que viene a palparse, a encarnarse, ahora que viene en vida en relación a los seres humanos, ahora se manifiesta Dios Padre, para que nosotros entendamos que si Dios Padre le dio la gloria, nosotros debemos de aprender de lo que es la voluntad perfecta de nuestro Señor, para poder darle gloria y honra a Él. Y entonces otro pasaje de la palabra del Señor nos lleva también afirmando, noten lo que dice la palabra de Dios: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando nosotros recordamos sobre el poder de la cruz, también recordamos que el poder de la cruz revela la cruz y la bendición. Noten lo que dice la palabra del Señor: revela la cruz y la bendición. El grano de trigo, mucho fruto. Estaba en los planes del Señor que tenía que morir su precioso Hijo para que hubiese mucho fruto. Cientos y miles y millones de hombres se han salvado solo por la fe en Cristo Jesús, para comprender que de esta manera hay vida en abundancia, para comprender que de esta manera hay más hombres que se someten al reinado de Jesucristo, para que nosotros entendamos que toda bendición que está en conexión a deleitarse en la voluntad de Dios Padre, en la vida espiritual, dependiente de la palabra de Dios, es la forma como la Biblia nos enfoca como un discipulado para poder crecer y abundar en la gracia de Dios. Jesucristo nos hace recordar en muchas porciones de la palabra del Señor: el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y para recordar un poco de esta escena, también vamos a recordar que muchos hombres, cuando comprendieron lo que era costoso el seguir a Jesucristo, para poder someternos, para poder hacer la voluntad de Dios Padre, y como discípulos genuinos y verdaderos de Cristo, algunos tuvieron que sacar a luz que no eran discípulos leales.
recordar algunos pasajes de la palabra de Dios en relación a lo que es el discipulado. Jesucristo siempre confrontó, exhortó para aquellos hombres que no sabían si eran o no eran. Y Jesús también confronta a sus discípulos. ¿Vosotros también se quieren ir? Cuando nosotros recordamos a Juan, Juan lo dice de esta manera: estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido con nosotros, nosotros de esa manera hubiéramos detectado que estos hombres eran discípulos genuinos de Jesucristo. Pero esto nos lleva a recordar que el poder de la cruz solo revela la cruz y la gloria, pero también revela la cruz y la bendición, para comprender, hermanos, que la bendición es para que nosotros retornemos a la palabra del Señor, porque Jesucristo tenía que morir para que hubiera mucha bendición, para que se cumpliese la voluntad de Dios Padre, pero también para comprender, mis queridos hermanos, que el versículo 25 nos lleva a estar recordando que la cruz y el discipulado nos lleva a lo que es la esencia en lo que dice este versículo. Noten lo que dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que el poder de la cruz y el discipulado es parte de esa bendición de vida espiritual para ser seguidores de Cristo, y para que nosotros comprendamos que el poder de la cruz revela la cruz y la gloria. También revela la cruz y la bendición. También revela la cruz y el discipulado. Aquellos quienes tienen convicción, ni aun en los momentos más difíciles en que el Señor los confronte, tienen convicción. Igual que el apóstol Pedro, cuando fue confrontado: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esto es ser parte de un discipulado genuino. Es ser parte del reino de Dios, sabiendo y reconociendo que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que nosotros podamos entender, mis hermanos, que solo en Jesucristo hay palabras de vida eterna, para aprender a depender de Jesucristo, para aprender a crecer en discipulado, porque nosotros tenemos la responsabilidad de discipular para que nosotros podamos engrandecer el reino del Señor, y para que nosotros entendamos, hermanos, que Dios quiere que nosotros día tras día atesoremos la palabra de Dios en nuestra vida, que nosotros podamos de manera muy especial, de manera tan especial, a detenernos un momento y a poder sostenernos de la palabra de Dios para aprender a ser discípulos leales y fieles. Entonces, el poder de la cruz revela lo que es este discipulado, para que nosotros comprendamos, hermanos, que en este discipulado algunos van a quedar a medias, no porque hayan perdido su salvación, sino porque nunca se convirtieron, y porque en determinado momento va a salir a luz que su conversión no fue genuina. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está enseñando sobre el poder de la cruz, para comprender que la cruz y el discipulado nos revela lo que es un discípulo genuino, pero también un discípulo que aparentemente se convirtió, pero llega su momento en que va a salir a luz que éste nunca se convirtió. Y si queremos leer un poquito más, mis hermanos, sobre este texto, para aprender un poco sobre el poder de la cruz, quiero que notemos el versículo 27. Dice el versículo 27: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Cuando nosotros vamos a aprender un poco sobre el poder de la cruz, también nos revela la cruz y el sufrimiento. Si nos revela la cruz y el sufrimiento, esta pequeña porción de la palabra de Dios: ahora está turbada mi alma. El pecado de nuestras almas fue la angustia del alma de Cristo. Su alma como ofrenda por el pecado, el alma de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos comprender que Él se sometió a la voluntad de Dios Padre, humillándose. Y Dios Padre lo glorifica.
Y Cristo rompe el poder de la muerte para comprender, mis hermanos, que la cruz y el sufrimiento es parte del poder de la cruz, para que cada uno de nosotros entendamos que en este mundo no todas las cosas son dulces. El cristiano a veces es tentado en querer vivir una vida sin ninguna dificultad, sin ninguna circunstancia. Pero esa es una falacia, es un relativismo, eso no es cierto. Mientras que vivamos en este mundo y mientras que existamos en este mundo, Dios todavía tiene su plan para que su Hijo retorne y para que nosotros entendamos que las circunstancias son parte de nuestra vida. Para que nosotros entendamos que las adversidades son parte de nuestra vida. Porque el poder de la cruz nos revela la cruz y el sufrimiento. Si Jesucristo vino a sufrir por causa de nosotros, por causa de nuestros pecados, ¿quién es usted para poder querer darle condiciones a Dios y decir: Señor, yo no quiero ni un problemita, ni con mi papi, ni con mi mami, ni con mis vecinos, ni con mis amigos, ni en mi empresa, ni en mi trabajo? Yo no quiero ni un problema. Eso no es cierto, mis hermanos. La dificultad puede presentarse cuando menos se lo imagina el cristiano. Y para poder recordar que el poder de la cruz solo nos revela la cruz y el sufrimiento, porque todos aquellos quienes aman a Dios, quienes aman a su precioso Hijo, quienes aman su palabra, quienes se deleitan en ser guiados por el poder de su Santo Espíritu, van a ser tentados por el mal, y el mal va a utilizar diferentes medios para hacerles sentir fracasados, pero en realidad son victoriosos porque su fe está centrada en Jesucristo. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre el poder de la cruz, que revela la cruz y el sufrimiento, para que nosotros comprendamos que la naturaleza de la iglesia, hermanos, está en una lucha constante sobre esta tierra. Mientras que Jesucristo no venga, la iglesia batalla. Hay problemas en este mundo. Cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a la pureza de Dios, a la santidad de Dios, nuestro enemigo, el adversario, siempre va a querer atacar porque no está contento en la forma de vida que nosotros agradamos a Dios. Y va a utilizar cualquier medio para hacernos recordar que todo aquel que cede a la tentación, que cede al pecado, que cede al enemigo, viene el momento en sufrir las consecuencias, para que nosotros comprendamos, hermanos, de que cada uno de nosotros debemos de evitar el sufrimiento por causas negativas, pero si sufrimos por causa de Jesucristo, por cosas positivas, agradable ante de Dios, Dios es glorificado, para comprender que el poder de la cruz solo nos recuerda que Jesucristo sufrió por nuestros delitos y pecados. Solo nos recuerda que Él fue puro, Él fue santo, Él fue perfecto. Él fue el único que sufrió por nuestros delitos y pecados. Usted no, yo no. Aquí todos batallamos en la vida espiritual. Aquí todos estamos en un conflicto de vida espiritual. Y debemos de recordar que hay pecados internos, externos, de omisión. Hay variedad de formas de pecar, para que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Porque Jesucristo nunca cometió pecado, ni interno ni externo, para que nosotros recordemos que solo Él es perfecto. Él nunca evadió responsabilidades. Ahora nosotros sí somos tentados a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Para que nosotros comprendamos que la cruz y el sufrimiento nos lleva a recordar que el sufrimiento muchas veces es por causa de Jesucristo, por querer agradarle, pero otras veces es por descuidar la vida espiritual. Para que nosotros entendamos, mis hermanos, que el poder de la cruz de manera anticipada le dice al creyente que Jesucristo salió victorioso, para que nosotros comprendamos que la cruz y el sufrimiento fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para enseñarnos y recordarnos que Él salió victorioso. Y ahora viene la palabra del Señor y quiere llevarnos un poco más sobre el poder de la cruz, en lo que hoy nos está enseñando su palabra. Y hemos aprendido que el poder de la cruz revela la cruz y la gloria.
revela la cruz y la bendición, revela la cruz y el discipulado, revela la cruz y el sufrimiento. Notemos lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12 y versículo 31. Noten lo que dice la palabra del Señor. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Noten lo que dice este pasaje de la palabra del Señor. Y solo nos lleva a recordar, aprendiendo un poco sobre el tema, el poder de la cruz. Nos revela la cruz y la condenación. Si nos revela la cruz y la condenación, noten lo que dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, expulsado. El diablo derrotado, el diablo fracasado, el diablo avergonzado, el diablo humillado. Para aquellos quienes entienden qué hizo Jesucristo en la cruz, van a comprender lo que significa este pequeño versículo de la palabra de Dios cuando nos está enseñando sobre el poder de la cruz, que revela la cruz y la condenación. Si así fue para Satanás, también así es para aquel hombre que no tiene puesto su fe en Jesucristo. Para recordarnos un poco lo que dice la palabra del Señor en San Juan 3, capítulo 3, versículo 17. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el padre de ellos, Jesucristo, lo decía de una manera quizás para nosotros duro, pero Jesucristo, cuando confrontaba a los religiosos, les decía: vuestro padre es el diablo. Vuestro padre es el diablo. Y ellos rechinaban los dientes. Ellos querían matar al Señor Jesucristo. Pero es para que nosotros comprendamos, mis hermanos, lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz. Que el poder de la cruz revela la cruz y la condenación, para que nosotros entendamos que también la Biblia dice que aquel que está en Cristo Jesús no hay condenación. Y esto glorifica a nuestro Señor, para que nosotros entendamos que el diablo fue derrotado, que el diablo fracasó, que el diablo ya fue avergonzado. Y que si nosotros en nuestra vida espiritual logramos discernir el orden sobre el poder de la cruz, nosotros vamos a comprender lo que fue la voluntad de Dios Padre sobre el propósito del por qué tuvo que morir su precioso Hijo en la cruz. Porque nadie cumplió la ley, nadie cumplió los mandamientos, nadie fue encontrado recto y justo delante de Dios, solo Jesucristo. Y quiero llevarles, mis queridos hermanos, a lo que dice el versículo 32, Juan capítulo 12 y versículo 32. Y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estamos aprendiendo sobre el poder de la cruz. Y hemos aprendido que el poder de la cruz revela la cruz y la gloria, revela la cruz y la bendición, revela la cruz y el discipulado, revela la cruz y el sufrimiento, revela la cruz y la condenación, pero también revela la cruz y la atracción. Si revela la cruz y la atracción, noten, mis queridos hermanos, lo que dice la palabra del Señor de manera sorprendente. Y yo, ¿quién yo? Jesucristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora Cristo se iba al cielo y llevaría miles y miles de almas al cielo para gloria y honra de Dios Padre, para gloria y honra de su precioso Hijo. Para que nosotros comprendamos que el poder de la cruz
sigue siendo el mismo poder que Pablo estaba hablando, porque la cruz y la atracción solo nos lleva a comprender que solo en el Evangelio hay poder, hay sanidad. Solo en el poder del Evangelio nosotros podemos confiar en un ser perfecto que derramó su sangre por nosotros para que sea toda gloria al Hijo del Dios Altísimo. Y cuando nosotros reflexionemos en lo que es la atracción, cuando el hombre, su Dios es el dinero, le atrae el dinero, su Dios son los negocios, su Dios es su cultura, su Dios es la ciencia, su Dios es todo lo que el mundo puede dar. La Biblia nos está marcando la diferencia, que el poder de la cruz revela la cruz y la atracción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo que enfoca la palabra del Señor, recordando a las naciones y a los hombres: venid a mí todos los términos de la tierra, pongan su mirada en mí. Y cuando nosotros vemos, hermanos, que la cruz y la atracción, aunque para muchos tristemente no es comprensible por su nivel de vida de maldad o por su ceguera espiritual, solo nos lleva a la realidad que muchos siempre han puesto su fe en Jesucristo, y que también en pleno siglo XXI han puesto su fe en Jesucristo porque les atrae a Jesucristo. Se enamoran de Jesucristo, se enamoran de su palabra, tal y como el apóstol Pedro siempre está recordándonos: a quién iremos, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es atracción. Pablo lo decía de otra manera: para mí el vivir es Cristo y el morir, esto es atracción. Aquel que quiera salvar su vida sin poder reflexionar si en realidad está convertido o no, valoriza más esta vida temporal que lo que es la vida eterna, que se puede alcanzar solo a través de Cristo. Su corazón va a reflejar que en él no hay atracción. Y entonces viene la palabra del Señor y nos está recordando a cada uno de nosotros que el poder de la cruz revela la cruz y la atracción. ¿Cuánto le atrae usted al Señor Jesucristo? ¿Cuánto ama usted a su Señor? ¿Cuánto usted se deleita en estar en la presencia de su Señor, en buscar su dirección, su voluntad, en humillarse, en poder decirle: Señor, te amo, te sirvo. Señor, ayúdame a hacer lo mejor para ti. Señor, tú eres perfecto, tú eres dulce, tu palabra es santa. Si los ángeles decían esas palabras: santo, 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 ¿por qué nosotros no? Los cristianos débiles medio oran. Lo que te dije ayer, te dije hoy. Pero aquellos quienes son atraídos por el poder de esta cruz hermosa, se deleitan con Jesucristo, gozan en Jesucristo. El mundo les cuesta entendernos, pierden tiempo al ir a la iglesia. Hay mucho que hacer. ¿Qué encuentran ahí? Yo me acuerdo que tuve la oportunidad de estar en varios eventos donde estaba lleno el estadio. Y cuando terminó todo, uno de los profesores le decía a un diácono: ¿y por qué será tan loca la gente en estar acá? Si esto lo pueden encontrar en el mundo. Claro, de otra manera, pero es igual. Yo miro que todo es igual. Porque él andaba invitando: lleguen. Va a haber esto, va a haber lo otro, va a haber lo otro. Pero los cristianos no, gracias, pero nosotros no compartimos eso. Y él no entendía eso. Y la razón es porque nos atrae a Jesús. Hay ciertos límites que no agradan a Dios.
Y tenemos que buscar, hermanos, la forma de ser atraídos por la palabra de nuestro Señor para comprender que el poder de la cruz revela la cruz y la atracción para que nosotros podamos medir cuánto ama usted a su Señor. Y Jesucristo a veces nos hace la pregunta. Somos nosotros a veces los que no nos detenemos, pero Él sí nos hace la pregunta a veces. ¿Se acuerdan lo que le dijo al apóstol Pedro? Pedro, ¿me amas? Bueno, Señor, tú sabes que sí te amo. Y el Señor le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que no sé qué. Pero la tercera vez empezó a llorar. Esto quiere decir que el Señor siempre quiere que nosotros vivamos en los mejores niveles para poder nosotros, mis queridos hermanos, deleitarnos de la palabra de Dios, de la persona de Jesucristo, de la obra de su Santo Espíritu, porque la cruz y la atracción son evidencia que amamos a nuestro Señor, que le servimos a nuestro Señor, y el poder de la cruz revela la cruz y la gloria. El poder de la cruz revela la cruz y la bendición. El poder de la cruz revela la cruz y el discipulado. El poder de la cruz revela la cruz y el sufrimiento. El poder de la cruz revela la cruz y la condenación. Pero también el poder de la cruz revela la cruz y la atracción. Y cuando nosotros vemos cómo termina el libro de Apocalipsis, cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo victoriosos, que ya no nos habla de miles, sino de millones, que están con nuestro Señor, para que nosotros comprendamos que el poder de la cruz, si nos revela la cruz y la atracción, Cristo se iba al cielo y llevaría almas de hombres al cielo. Y yo, si fuere levantados, a todos atraeré. Para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que el poder de la cruz sigue vigente. Ya hace más de 2000 años que murió nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy la palabra del Señor nos está recordando que el poder de la cruz sigue. Porque Él todavía no ha venido. Él en determinado momento va a regresar. Y mientras que Él no ha venido, tenemos que comprender lo que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre el poder de la cruz. Para el mundo es locura, pero para nosotros no, porque solo nos recuerda lo que está escrito en Gálatas de manera específica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando estamos celebrando la Semana Santa, la Semana Mayor, en esto consiste, sobre el poder de la cruz. Y mis hermanos, el reto para esta preciosa mañana es con esta pregunta, con esta interrogante: ¿cómo está ese poder de la cruz en su vida? ¿De verdad revela la cruz y la gloria de Dios en su vida? ¿De verdad revela la cruz y la bendición de Dios en su vida? ¿De verdad revela la cruz y el discipulado en su vida? ¿De verdad revela la cruz y el sufrimiento en su vida? ¿De verdad revela la cruz y la condenación en su vida? ¿De verdad revela la cruz y la atracción en su vida? ¿O hay algo donde usted todavía no está definido? Ustedes están en veremos, pastor, saber. No, o es o no es. No puede ser intermedio, o es o no es. Y si hoy, por falta de comprensión de la Escritura, usted le quiere decir al Señor: Señor, gracias por el poder de la cruz, por favor, Señor, en alguna de estas áreas algo no es fuerte en mi vida, perdóname. Hoy quiero celebrar, recordar la Semana Santa, pero con el poder de la cruz, con el significado genuino para que tú seas glorificado en mi vida. Yo quiero orar por usted.
¿Hay alguien que quiere levantar su mano y decirle al Señor: Señor, perdóname? ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor
otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, 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 en la casa de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él.
rincón en la casa de Dios, que todo el